Hola chicos, qué bueno poderme comunicar de nuevo con ustedes por este medio para poderles contar qué es lo que vamos a trabajar en nuestra última unidad. Vamos a trabajar sobre el tema de la energía y sobre las máquinas. Y vamos a empezar con el primer tema, que sería la energía. La energía debemos de saber que es la capacidad de causar transformaciones. Por ejemplo, el movimiento de algo. Podemos también causar una transformación en las temperaturas o en la velocidad, ¿verdad?, que requieren algunas cosas. Entonces vamos a clasificar de diferentes tipos de energía. Vamos a poner la primera, que es la que más utilizamos, que sería la eléctrica. Esta es capaz de llegar a nuestros hogares por una fibra óptica, por medio de la cual se transmite la corriente y nosotros podemos cargar o hacer que funcionen algunos aparatos. Por ejemplo, también la podemos ver en los rayos cuando va a llover, ¿verdad? Ahí se ilumina en el cielo, pues esos rayos están cargados también de electricidad. Otro tipo de energía va a ser la mecánica, que esta pues se presenta cuando nosotros le damos movimiento a algo. Puede ser hasta cuando vamos caminando. Esa sería un tipo de energía mecánica. También tenemos la energía térmica. La térmica va a ser la que nos va a dar calor. Por ejemplo, podría ser cuando nosotros encendemos una chimenea, o por ejemplo también podemos, cuando vamos a hacer carne asada, ¿verdad?, que prendemos el fuego, ahí nos da calorcito también. Otro tipo de energía va a ser la lumínica. La lumínica va a ser por medio de la luz. Aquí puede funcionar también la eléctrica cuando nosotros prendemos un foco, ¿verdad? O podría ser también cuando nosotros vemos el sol. El sol nos ilumina en el día y por eso es que podemos ver con claridad las cosas. Otro tipo de energía es la sonora, aunque ustedes no lo crean, es un tipo de energía que se transmite por medio de ondas. Todos los sonidos que escuchamos son también un tipo de electricidad. También está la magnética, que es un tipo de atracción. Eso va a ser por medio de los imanes. Otro tipo también de este tipo de energía va a ser la química. Esta se va a diferenciar por los tipos de composición que tienen las cosas. Por ejemplo, podrían ser las baterías. También tenemos lo que es la energía nuclear. Aquí es cuando algunos materiales se llegan a descomponer. Lo que debemos saber es que en todo hay energía. La energía no es que se produzca o se destruya, sino que nada más se va a transformar. Siempre esa energía va a estar presente, pero se va a ir transformando. Como por ejemplo, si yo tengo una estufa eléctrica, yo sé que voy a usar electricidad, ¿verdad? Entonces, cuando la prendo, estoy usando eléctrica, pero luego cuando empieza a calentar, se va a convertir en térmica, ¿verdad? Y hasta si nosotros ponemos las manitas encima de la hornilla, vamos a sentir ese calorcito. Ahí se está transformando la energía. También debemos tener claro los efectos que puede tener la energía. Por ejemplo, pueden tener un cambio de composición, como cuando nosotros quemamos madera o quemamos basura, se convierten en ceniza. Ahí está cambiando la composición. También pueden cambiar de temperatura, pueden cambiar del volumen. Por ejemplo, se pueden encoger, se pueden ampliar. Por ejemplo, ustedes han visto que hay comida que cuando la ponemos a freír se pone más grande, ¿verdad? O hay algunas que se contraen y se ponen más pequeñas. Entonces eso va a depender también de la temperatura que nosotros le pongamos. Otro tipo de cambio va a ser el de estado. ¿Se recuerdan? Así como el hielo, que era líquido antes y se convierte en sólido, es un cambio de estado. O por ejemplo, cuando el vapor de agua se vuelve a convertir en líquido, que ese es otro cambio de estado. También tenemos los cambios de forma, que eso los podemos hacer, por ejemplo, con materiales moldeables, como es la plasticina o el barro o la cerámica, que nosotros la manipulamos y le vamos cambiando la forma. Y por último tenemos otro tipo de cambio, que sería el de movimiento. Nosotros, por ejemplo, le podemos dar alguna dirección a algo, pero el viento lo puede desviar. Por ejemplo, cuando nosotros volamos una cometa o un barrilete, como le llamamos acá en Guatemala, nosotros le damos una dirección, pero el viento le puede cambiar. O también cuando nosotros estamos jugando de tirarnos una pelota o algo,
Nosotros podemos calcular una dirección, pero depende del viento, también puede tomar una desviación. Ahora, para obtener esta energía nosotros tenemos algunas fuentes, que es de donde el ser humano obtiene esa energía. Y existen renovables y no renovables. Las renovables van a ser las que vienen de la naturaleza, como por ejemplo el viento, el agua, puede ser también el sol y la materia orgánica que se va a desintegrar, como por ejemplo la cáscara de las frutas o de las verduras. En cambio, las no renovables van a ser como por ejemplo el petróleo, el gas natural que utilizamos por ejemplo para nuestras estufas, el carbón, que también si lo quemamos pues ya no se va a transformar otra vez, sino que se convierte en ceniza, ya no es renovable. Y por último pues los minerales que son radioactivos. Ahora hablaremos de la electricidad. Debemos saber que la electricidad pues es un fenómeno natural asociado a la presencia y al movimiento de cargas eléctricas, y estas cargas eléctricas pueden ser positivas y negativas. Y si ustedes se dan cuenta, cuando unimos imanes que tengan los dos del lado de la carga positiva o que sean negativas los dos, que sean iguales, pues nunca los vamos a lograr unir, sino que lo que van a hacer es repelerse, ¿sí? No se van a poder juntar. Mientras que si unimos uno negativo con un positivo, pues se van a unir. Por eso es que hemos escuchado la frase de que los polos opuestos se atraen. En el magnetismo vamos a hablar sobre lo que son los imanes. Ustedes saben que los imanes atraen cosas, ¿verdad? Pues está dividido en dos polos o dos partes donde van a tener mayor atracción, que se le llama polo norte y el polo sur. Y el centro, ¿sí?, donde va a ser más neutral, se le va a llamar línea neutra. Esto se asemeja un poco a nuestra Tierra, si se dan cuenta. Tenemos un polo norte y tenemos un polo sur. Pues es como un imán gigante que la Tierra va a tener adentro y el centro va a ser la parte neutra. Por eso es que cuando utilizamos las brújulas nos va a indicar siempre dónde está el norte, dónde está el polo norte. Nos movamos o la Tierra se vaya moviendo, siempre la brújula va a tener un imán, la aguja está hecha de un imán que va a ser atraída hacia el polo norte. Sin embargo, ¿qué pasaría si nosotros a la brújula le ponemos un imán? Entonces ya no va a registrar el polo norte de la Tierra, sino que nos va a señalar dónde está el polo norte del imán. Cuando nosotros retiremos el imán, la brújula nos va a volver a indicar dónde está el norte de nuestra Tierra. La luz es una forma de energía que transmiten algunos cuerpos. Por ejemplo, el principal va a ser el sol. No nos damos cuenta, pero la luz del sol es blanca. Sin embargo, al atravesar, por ejemplo, una gota de lluvia, vamos a ver la descomposición de colores que tienen. ¿Y dónde lo vamos a ver? Por ejemplo, en un arco iris. Ustedes se dan cuenta que hay un arco iris cuando hay sol y está lloviendo o empieza a prender, pues es por lo mismo. Pueden hacer la prueba ustedes en su casa, poniendo una gota de lluvia tal vez en un vidrio, en un espejo, donde el sol pegue para ver si se les forma un arco iris. Ahora, también hay diferentes formas de la refracción o cómo se va a reflejar la luz. Por ejemplo, en la reflexión va a ser cuando le vamos a cambiar de dirección, o sea, no va a traspasar el objeto. Algunos me imagino que han probado que con un espejito o con el reloj hacen que la luz del sol le lastime a uno en la cara, o puede señalar y apuntar la luz hacia otro lugar. Pues eso sería la reflexión, mientras que la refracción sí va a atravesar el objeto. Aquí, por ejemplo, puede ser algún vidrio, como por ejemplo en los telescopios, en los microscopios, en nuestros lentes, también con una lupa. Si ustedes se dan cuenta y la ponen en el sol, va a traspasar y lo que va a producir es calor, puede llegar hasta quemar algo, ¿verdad? Por eso nos aconsejan no dejar botellas plásticas con agua en el carro cuando o en lugares donde pegue el sol, porque pueden agarrar fuego. Y ahora vamos a empezar con el tema número 2, que serían las máquinas, pero primero vamos a hablar un poquito sobre lo que es la fuerza. La fuerza es la capacidad que tenemos nosotros de la deformación de las cosas o de poner un estado en reposo en movimiento. Por ejemplo, para iniciarlo nosotros tenemos que agarrar, por ejemplo, una pelota que está en reposo
y si nosotros la golpeamos con algo, estamos iniciando su movimiento. Ahora, podemos aumentar su velocidad o reducirla. Cuando yo la golpeo, pues por supuesto que estamos aumentando su velocidad, pero conforme va llegando al otro lugar, va perdiendo velocidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando alguien se tira de un avión con paracaídas. Cuando se tira y empieza a caer, va con rapidez, pero al abrir el paracaídas, lo jala y empieza a disminuir la velocidad. También, como vimos, puede haber un cambio de dirección. Por ejemplo, si yo tiro un frisbee y lo tiro duro, cuando va perdiendo velocidad, puede caer y cambiar la dirección hacia donde yo quería que fuera. Y por último, pues también tenemos la deformación de un cuerpo, como hablamos con una plasticina, por ejemplo, ¿sí? Nosotros le vamos cambiando la forma. Otra manera de aumentar la velocidad podría ser cuando ustedes han utilizado un monopatín, ¿sí? Están en reposo y empiezan a empujarse con el pie y empiezan a agarrar velocidad. Ese también podría ser un cambio de aumento de velocidad. Ahora, las máquinas son unas herramientas que nos van a facilitar nuestro trabajo. Es más, nos van a ayudar a no aplicar tanto la fuerza y podernos lastimar. De hacer tanto esfuerzo, ¿verdad? Podemos lastimarnos algún tendón o algún músculo. Entonces, por eso es que traen mucho beneficio a nosotros. Y estas máquinas pueden ser simples y pueden ser compuestas. Las simples pues van a ser las que están formadas nada más por un componente. Como por ejemplo podría ser el martillo, podría ser también la palanca, una rampa, que también es una herramienta que nos sirve mucho, o la rueda. Mientras que las máquinas compuestas van a ser las que están formadas por dos o más máquinas simples. Aquí ya entran los engranajes, ¿verdad? O los motores, como por ejemplo los que usan las refrigeradoras, automóviles, las estufas que son eléctricas y todos los aparatos eléctricos que conocemos. Vamos a empezar hablando de algunas máquinas simples que utilizamos cotidianamente, como por ejemplo lo es la palanca, pero debemos saber algunos puntos específicos. Por ejemplo, aquí yo tengo mi tijera y vamos a tener 3 puntos en la palanca. Por ejemplo, este que miran ustedes aquí va a ser mi punto de apoyo. Este va a ser la fuerza que yo voy a aplicar y este va a ser el punto de resistencia, que va a ser la fuerza que le aplicamos al cuerpo. Por ejemplo, al yo presionar aquí, voy a causar que esta tijera en su punto de resistencia corte algún papel o algún material que nosotros hayamos elegido. Ahora, también hay otros como el plano inclinado, ¿sí? Que es como una rampa donde nosotros podemos bajar sin impacto, o por ejemplo si tienen algunos objetos ruedas como las carretas de los supermercados, si ustedes se dan cuenta, pues es más fácil que se deslicen a que hayan gradas, ¿verdad? Entonces el plano inclinado me sirve para facilitarme la bajada o subida de algunos objetos utilizando la rueda también. También existe lo que es el torno. Esto lo hemos visto mucho en algunas historias o en algunos cuentos en los pozos. Por ejemplo, han visto que tienen como un tubo donde va el lazo enrollado y al moverlo o al girarlo se va enrollando el lazo en el tronco o en el tubo y eso hace que suba la cubeta o baje la cubeta al pozo. Ese sería nuestro torno. Aunque también está la polea simple, que ya es una máquina, una rueda, donde solamente el lazo pasa por acá. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Que voy subiendo y voy bajando. Solamente que es con una polea que es una rueda. Esa es una polea simple, ¿de acuerdo? Ahora para terminar, chicos, pues solo me queda decirles que recuerden que las máquinas traen muchos beneficios porque nos ayudan mucho a hacer diferentes tipos de trabajos, pero no por eso vamos a dejar también nosotros de movilizarnos y de también aplicar fuerza. Así que hagan ejercicio, chicos, no solo dependan de las máquinas y pongan en acción y sigan generando energía en nuestro planeta. Adiós, chicos, nos vemos y a disfrutar nuestros últimos temas.